Ok, profe, ¿dónde? Ya. Es El, el rango. es el rango o categoría que tiene el polinomio con relación a las exponentes de sus variables. Pueden ser grado relativo, cuando Ujú. se refiere al grado particular de un polinomio con respecto a a una de sus variables. Y Pausa, grado... pausa, pausa, pausa. Entonces vamos a entender primero el concepto de grado relativo. Imagínate que tú tienes un polinomio, Ajá. que la última clase vimos lo que era un polinomio. ¿Qué es Ujú. un polinomio? Es una expresión algebraica que posee diferentes términos algebraicos separados por signos. Eso es un polinomio. Ahora, si tú vas a calcular el grado relativo, ¿cómo se calcula el grado relativo de un polinomio? Si tú tienes, por ejemplo, cinco letras, Ujú. X, Y, Z, A y B, cada letra va a representar un grado relativo. Cada letra. Si tú tienes cinco letras, vas a tener entonces 5 grados. Ahora yo te pregunto, si tú tienes un polinomio que tiene dos letras, por lo menos X y Y, ¿cuántos grados relativos tiene? Dos. Dos. Entonces eso lo vamos a anotar en el cuaderno de matecálculo. Lo vamos a anotar, le vamos a colocar, por favor, colócale así, grado de polinomios y le vas a colocar grado relativo y vas a anotar el concepto. Colocar en pausa un momento. Ajá. Ahora, el grado absoluto, Mateo, fíjate que dice, es el grado total del polinomio con relación a todos los exponentes de todas sus variables. ¿Qué quiere decir eso? El grado absoluto es algo que es complementario, es decir, es algo que es grupal. Si tú tienes tres variables, la suma de esas tres variables es que te va a dar el grado absoluto. Por eso es que dice, es el grado total del polinomio. ¿Qué quiere decir eso? Que tú a cada grado relativo se lo vas a sumar y el total de eso o el mayor de los grados, ese va a ser tu grado absoluto. Velo de esta manera, el grado relativo es algo individual, es algo por separado. Imagínate que tú fueras un polinomio, Mateo, y yo soy otro polinomio, Jesús. ¿Cuál es el grado relativo? Bueno, Jesús tiene su propio grado relativo, Mateo tiene su propio grado relativo, son individuales. Pero acá en el grado absoluto es grupal. Jesús y Mateo se unen para formar un solo grado absoluto. ¿Eso se entendió? Ok. Anótame el concepto. Entonces en el cuaderno tienes que tener el concepto de grado relativo y de grado absoluto. Esos dos. Nosotros habíamos visto la clase pasada que los polinomios poseen una subdivisión. Habíamos dicho que cuando tiene un solo término, habíamos dicho que se llama monomio. Cuando tiene dos, binomio. Cuando tiene Ujú. tres, Trinomios. trinomio. Y a partir de cuatro términos, ¿cómo se empieza a llamar? Polinomio. Polinomios. Si tiene cinco, seis, ocho, 10 y así sucesivamente, a partir de cuatro es polinomio. Ahora, Ujú. aquí hay un ejemplo que ya empiezan a explicar grados de un monomio. Vamos a ver cómo es eso, profesor. Voy a verlo aquí. Dice, grados de un monomio. Fíjate, dice, en un polinomio de un solo término, la notación de un monomio se da de la siguiente forma. Entonces, esto que está aquí, m entre paréntesis x y y, que es un monomio. ¿Por qué se llama monomio? Porque tiene un solo término. Entonces, ¿cuánto vale el grado relativo? Acuérdate que el grado relativo es individual o grupal, Mateo. Eh, individual. Individual. Muy bien, muy bien. Entonces tú vas a colocarías así, grado relativo de M.
del polinomio m, pero grado relativo con respecto a la variable x. ¿A qué va a ser igual? Bueno, tú ves el exponente de la variable. ¿Cuál es el exponente de la variable x? 5. 5. Entonces, el grado relativo de x del monomio m vale 5. Ahora, si a ti te hacen la pregunta en el examen, calcula el grado relativo, pero ahora ya no sería del monomio, o sea, de la variable x, sino de la variable y. ¿A qué sería igual? A, a 12. A 12. Así es. ¿Eso te pareció muy difícil? No, profe, Para nada, ¿verdad? para nada. Entonces, fíjate que grado relativo es algo que es individual. Entonces, por cada variable que tú tengas, por cada variable que tú tengas, tú vas a tener un grado relativo. Si tú tienes en el monomio 5 variables, ¿cuántos grados relativos vas a tener? 2. Repito otra vez. Si tienes en el monomio 5 variables, 5, ¿cuántos grados relativos vas a tener? 1. No. Fíjate, 5. en este monomio m, ¿cuántas variables tiene? 2. Dos. ¿Cómo tú sabes que son dos variables? Lo que es porque te lo da aquí. Adentro del paréntesis es la que te va a indicar las variables. Entonces, si hay dos variables, ¿cuántos grados relativos tiene el monomio m? 2. Dos. Tiene para la variable x y tiene para la variable y. Entonces te vuelvo a hacer la pregunta. Si tengo un monomio que tiene 5 variables, 5, ¿cuántos grados relativos va a tener ese monomio? 5. 5. Esa es la respuesta. ¿Ahora sí se entendió? Sí, profe. Ok, dime sin escribirlo, solamente diciéndomelo. En el monomio de abajo, en el monomio P de Q, que es igual a 3 quintos de A cuadrado por P por B a la 5 por Q al cuadrado, ¿cuánto vale el grado relativo de P? 1. Muy bien. ¿Cuánto vale el grado relativo del monomio M de la variable Q? 2. Exacto. ¿Eso te pareció difícil? No, profe. Eso es el grado relativo. Eso es. Entonces, fíjate que aquí nos dice una pequeña teoría. Nos dice, cuando no especifican las variables, se asume que toda letra es variable. Entonces, si aquí, por ejemplo, te dan esta expresión matemática y te dicen calcula el grado relativo, bueno, sería entonces el grado relativo de X, el de Y y el de Z, porque no te están diciendo cuáles son las variables. ¿Cómo uno sabe cuándo son las variables? Si te lo dan así. Por lo menos este monomio que se llama el monomio M, ¿cuáles son las variables? Las que están dentro del paréntesis. Este monomio que está aquí, ¿cómo se llama? M. ¿Y cuáles son las variables? Las que está dentro del paréntesis. ¿Eso se entendió? Sí, sí, Ok, profe. ahora aquí dice, grado relativo de un monomio. Se determina ubicando el exponente de la variable referida en dicha expresión. Ok, facilito. Por ejemplo, si aquí dice, ¿cómo se lee esto? Léemelo tú. Esta parte, ya déjame encerrarla en un cuadrito. Ahí. Ujú. P, X, Y es igual a la raíz menos A 3 la menos, a la primero menos, el signo y luego la raíz. A la a la, menos a la menos raíz cuadrada cuadrada de X de 3. de 3 X a la 2 y a la 5. Exactamente. Exactamente así es. Entonces, fíjate que tú, Mateo, a la hora de nosotros leer un polinomio, primero se lee el nombre del, bueno, en este caso es un monomio, el nombre del monomio.
¿Qué sería la letra P? Entonces sería P de XY es igual. Tomas el coeficiente, pero primero el signo. Sería menos la raíz cuadrada de 3 por X al cuadrado por ya la 5. Te pregunto, ¿cuál es el grado relativo de X del monomio P? ¿En cuál, profe? Allá. No sé. Ah, Dos. ¿cuál es el grado relativo del monomio P en la variable Y? 5. Exacto. Ya lo viste. Está bien que ya lo ves rápido. Sí, profe. Míralo aquí. Ah, bueno, aquí te lo dice. Esto significa grado relativo de X es igual a 2. Esto significa grado relativo de Y es igual a 5. Perfecto. Ahora vamos a ver aquí. Observación. Para referirnos al grado absoluto de un monomio, podemos decir simplemente grado del monomio. Eso es todo. Ok. Ahora, vamos a colocar aquí grado absoluto de un monomio. Esto que está aquí sí es importante. Vamos a anotarlo en el cuaderno de matecálculo. Esta parte. Grado absoluto de un monomio. Dice, se determina sumando todos los exponentes de la variable. Tú dirás, profesor, pero no entiendo, o sea, ¿por qué lo suma? Porque el grado absoluto es la combinación de los grados relativos. Y el mayor número a la hora de sumar es el que va a ser el grado absoluto total. Si estuviéramos hablando de un polinomio sería así, pero en un monomio es más fácil, porque simplemente es la suma de los grados relativos. Si tú tuvieras, Mateo, 4 variables en un monomio, ¿cuántos grados relativos tendrías? 4. 4. Entonces, ¿cuántas sumas o cuántos números tienes que sumar? 4. 4. Muy bien. Entonces, fíjate, aquí tenemos un ejemplo claro y preciso. Vamos a hacer un zoom a este. Espérame. Fíjate lo que hizo aquí. En el monomio, que en este caso tengo aquí un monomio, ¿cuál es el grado relativo de la variable X? 3. Exacto. ¿Cuál es el grado relativo de la variable Y? 5. 5. ¿Cómo calculas el grado absoluto? Coloca GA. ¿Qué significa GA? Grado absoluto. Como te dije en la teoría, es la suma de los grados relativos. Sumarías el 3 y sumarías el 5. Entonces, ¿cuánto es 5 más 3? 8. Entonces, este monomio que está aquí sería de octavo grado. Eso es todo. ¿Qué te pareció? ¿Era muy complejo? No, profe. Facilito. Ahora, vamos a ver qué nos dice aquí. Ah, aquí está. Este está bueno. Mira. Quiero que este lo hagas tú, a ver. Dice, el monomio m de xy es igual a 6 al cuadrado por x a la 4 por y a la 5. ¿Cuál es el grado absoluto? El grado absoluto de ese monomio. 11. Exactamente. Así es. Entonces, fíjate tú, haces la suma, sería 2 más 4 más 5. ¿Y de qué grado es esto? De grado 11. Entonces, el grado del monomio es igual ¿a quién? A 11. A ¿Eso 11. fue muy difícil? No, profe. Facilito. Ahora, grado, aquí sí empieza la cosa buena. Y ya se empieza a poner la cosa más interesante. Sí. Grado de un polinomio de más de un término. Y dice, grado relativo de un polinomio de más de un término se determina ubicando el mayor exponente de la variable referida en dicha expresión. Ese sí vamos a anotarlo porque lo vas a utilizar bastante en ejercicio. Ese sí, anótalo. Colócale de título grado relativo de un polinomio de más de un término. Aquí tenemos un ejemplo. Fíjate que este está bien bueno porque es un ejemplo grande. Dice, en el monomio P de XY es igual a toda esta expresión matemática.
Si nosotros nos están pidiendo el grado relativo, eso que está ahí, ese polinomio, ¿cuántos términos tiene? Por lo menos aquí se Mm, equivocaron. Aquí no debería ser monomio. Esto no es un monomio. ¿Cuántos términos tiene ese polinomio que está ahí? Dos, Aquí tiene uno, dos. solamente dos, No, ¿seguro? tres, 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 tres. Tres, porque aquí tenemos uno, dos, tres términos. Entonces, ¿cómo se llama ese polinomio si tiene tres términos? Trinomio, profe. Trinomio. Entonces, en ese trinomio, ¿cuál sería el grado relativo con respecto a x? Eh, 10. No, no, te estás confundiendo. Acuérdate que el grado relativo es individual. Lee lo que dice a partir de aquí. ¿Cómo se calcula el Profe, grado 7. relativo? Profe, 7. 7. Porque fíjate que dice, se determina ubicando el mayor exponente de la variable referida. ¿Cuál es el mayor exponente? 7. Ese sería el grado relativo con respecto a x. Ahora, Mateo, con respecto a y, ¿cuál sería el grado relativo? ¿Cuál sería el grado relativo, pero con respecto a y? 5, 5, 5. 5. Así es. Ahora, eso sería el grado relativo. Fíjate que no es difícil. Por eso te digo, el grado relativo es algo que es individual. Tú vas a analizar qué variable vas a tomar y vas a tomar es el mayor exponente. Eso es todo. Ahora, vamos a continuar aquí. Bueno, aquí dice grado relativo de x igual a 7. Perfecto. Y el grado relativo con respecto a y, 5. Muy bien. Ahora, en este polinomio, Mateo, ¿cuántos términos tiene el polinomio P? 2. Uno, Profe, dos, solamente tiene 3. dos No, términos. profe, 3, 3. Tres. Tiene tres términos. Eso es importante analizar primero cuántos términos tiene el polinomio que estoy utilizando. Ahora, ¿cuál sería el grado relativo con respecto a? Con respecto a sería 3. Exactamente, muy bien. Yo te hago una pregunta. En el polinomio P, A, B y X son variables. Sí, profe. Escucha bien la pregunta. A, B y X son variables o no. No, profe. ¿Y cuáles son variables en el polinomio P? B B es una variable. ¿Y y qué A. otra? Y A. Ya, exactamente. X sería un error calcular el grado relativo porque no tiene. Solamente tienen grado relativo las variables. Porque X, en este caso, como no es una variable, ¿qué sería? Un coeficiente. Y en este caso sería un número. Entonces no le tienen que calcular el grado relativo. Un error que cometen muchos los alumnos en este tema, por no saber diferenciar primero cuáles son las variables que calculan el grado relativo de X y se caen en el examen. Entonces, el grado relativo con respecto a las variables, en este caso aquí la tenemos. Aquí tenemos la A y aquí tenemos la B. ¿Sí o no? Ahí lo tenemos. Entonces, te pregunto, ¿cuánto vale el grado relativo del polinomio A, perdón, del polinomio P con respecto a? 3. Correcto. Muy bien. ¿Cuánto vale el grado relativo del polinomio P con respecto a B? 4, profe. No, 5, 5, 5. 5. Muy bien. Muy bien. Vamos a comprobar aquí la respuesta que me dijiste. No, hay que hacerlo uno. Entonces, esto sería el grado relativo de A, ¿cuánto vale? 3. 3.
Grado relativo de B, ¿cuánto vale? 5. 5. ¿Eso te pareció difícil? No, profe. Fácil, ¿verdad? Ok, hay que practicarlo. Ok, ahora vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí y vamos a hacer un zoom. Ahora aquí dice grado absoluto de un polinomio de más de un término. Fíjate que aquí es bien interesante. Esto lo vamos a utilizar bastante en ejercicios de álgebra. Dice, se determina tomando el mayor de los grados absolutos de sus términos. ¿Qué quiere decir eso, Mateo? Que a la hora de nosotros, si tenemos varios términos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, en este polinomio P, ¿cuántos términos tenemos? 3. Tres. Aquí yo tengo un término, dos términos, tercer término. ¿Cómo se calcula el grado absoluto? Bueno, dice, se determina tomando el mayor de los grados absolutos de sus términos. O sea, a cada término tú le vas a calcular el grado absoluto. Profesor, ¿y cómo se calcula el grado absoluto de cada término? ¿Cómo sería eso? Muy simple, haces la suma. ¿Pero haces la suma de qué? De los grados relativos. Por ejemplo, si yo borro esto, ¿cuál sería el grado relativo de x de este término? ¿Cuál sería el grado relativo de x, 7. Mateo? Grado relativo de y. 2, profe. Entonces, ¿de dónde sale el grado absoluto? De sumar el grado De la relativo suma. de x más el grado relativo de y. Entonces, el grado absoluto sería 9. Ahora, siguiente. En el segundo término, ¿cuánto vale el grado absoluto y por qué? El grado absoluto vale 6. Vale 6. Muy bien. En el tercer término, Entonces termino 7, profe. 7. Entonces, date cuenta que a cada grado relativo de cada término, tú lo sumas y calculas el grado absoluto. Ahora, ¿cómo yo defino, profesor, cuál sería el grado absoluto total de lo que yo estoy viendo? Bueno, simplemente, Mateo, escoges el mayor. Si uno te dio 6, otro te dio 7, otro te dio 9, ¿cuál vas a agarrar tú como grado absoluto? Em, Si dice que se determina tomando el mayor de los grados absolutos de sus términos, ¿cuál la- tomarías? el 7. El 7 es el mayor de los No, grados no, 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 absolutos. no. El 9, 9, 9. El 9. El 9. Entonces, de cada término, tú calculas el grado absoluto utilizando el mayor. ¿Eso fue muy complejo? ¿O No, cómo lo profe. viste? No, Ok. profe, está fácil. Por ejemplo, quiero que me calcules tú mismo el grado absoluto de ahora del polinomio h. Quiero que tú mismo me lo calcules. Por ejemplo, dime de este término, ¿cuánto vale el grado absoluto? El grado absoluto vale 7. 7. De primer término. Del segundo término, 5. ¿cuánto vale su grado absoluto? 5, profe. ¿Seguro? Profe, sí. No, 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 no. 6. 6. Yo te pregunto, en ese polinomio, ¿cuáles son las variables, Mateo? En ese polinomio que tienes ahí. A, B, E, I. En ese polinomio las variables son b y No, profe. A, B, I. a, b y i. ¿Cómo tú sabes, Mateo, cuáles son las variables en ese polinomio? ¿Dónde salen las letras que son las variables? Porque tiene que llevar una variable. No, o sea, ¿cómo tú sabes cuáles son las variables? Por ejemplo, yo sé que aquí X y Y son las variables, pero ¿por qué?
porque internamente me lo da el polinomio, lo que está. Acuérdate que siempre lo que está dentro del paréntesis nos indica cuáles son las variables. Siempre lo que está dentro del paréntesis nos indica cuáles son las variables. Ahora, aquí, Mateo, en el segundo ejercicio, ¿cuáles son las variables? El segundo, profe. Sí. A, B. A y B está dentro del paréntesis. No, profe. Entonces, A y B serían Sería, variables. profe, X y Exacto. Las variables entonces serían X y Y. Y entonces, ¿qué sería A y B? Bueno, A y B serían coeficientes. Lo tienes que ver como que si fueran números, porque no está dentro del paréntesis. Entonces, un error que cometen los alumnos es que cuando van a calcular el grado absoluto, toman en cuenta ese coeficiente o ese número, y está mal, está mal. Entonces, te doy otra oportunidad. En el segundo término, ¿cuál sería el grado absoluto? sería, profe, 4 Exactamente, ahora sí está bueno, porque ¿cuáles son las variables en el segundo término? X y Exacto. Ahora, en el tercer término, ¿cuáles serían las variables? 6. Eh, ahí está. Y ahora, ¿cuál sería el grado absoluto de ese polinomio? En absoluto sería 17. El grado absoluto sería 17. O sería el mayor grado absoluto, Allá, allá. Sería 7, profe. sería 7. Entonces, siempre tú vas a calcular de cada término su grado absoluto. Y el mayor de ellos, el mayor término, ese va a ser el grado absoluto del polinomio como tal. ¿Qué te pareció? Este que Bien, está profe. aquí, te lo voy a pasar porque está bueno ahí con el ejemplo. Entonces, si yo te pregunto, ¿qué es para ti el grado relativo? Algo más sencillito. El grado relativo es la parte mayor Ujú. de una variable, tipo en un conjunto. Ok, sí, va por ahí. O sea, el grado relativo es como que el mayor exponente que posee esa variable en un conjunto. Eso está perfecto. Ahora, ¿qué es el grado absoluto? Es un poco más complicado, porque el grado absoluto sería como que de todo ese conjunto vas a escoger el mayor grado absoluto de cada término. Y el mayor es ese grado absoluto como tal. Ahora, aquí tenemos una serie de ejercicios. Vamos a ver, aquí tenemos el primero. Fíjate que nos dice, calcula el valor de n si el monomio es de grado 6. Ok, ¿cómo hacemos esa jugada? Si nos están diciendo que es de monomio de grado 6, nos dice calcula el valor de n si el monomio es de grado 6. O sea, si nos están diciendo que es de grado 6, nos están dando ya el grado relativo, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, podemos aplicar propiedad de potencia, ¿verdad? Para simplificar eso. ¿Qué se hace si yo tengo una potencia elevada a otra potencia? Este exponente, ¿qué le hace a esto que Se está aquí, Mateo? multiplica Se multiplica. Muy bien, te queda entonces x elevado a la quién? a la 3, 3n 3n menos quién? menos x elevada a la 6. No, no. Ah, No, no, sí, menos 6. menos 6, exacto. Entonces, por x elevado a la quién? A A la, la a n la n más más 4. 4. Ahora, hay una propiedad de potencia que dice, deja la misma base y ¿qué hago con los exponentes? Se suman. Se suman. ¿Cuánto es 3n más n? Eh, 4n 4n. ¿Y cuánto es menos 6 más 4? menos 2, profe. Menos 2. ¿Eso fue muy difícil?
No, profe. Ahora, si nos están diciendo que el grado es de grado 6, porque me están diciendo que es de grado 6. Ujú. Si es de grado 6, ¿qué ecuación pudiera crear? Bueno, muy simple. Acuérdate qué es el grado. El grado es el exponente mayor de la variable. En este caso, tiene que ser entonces que esto tiene que ser, que es el exponente de la variable x, ¿cuánto tiene que ser igual eso? Ah, ¿a 6? A 6. Entonces tengo una ecuación con una sola incógnita. Despejo la n. Ese 2 está negativo, paso por el otro lado, Positivo. positivo, ¿verdad? Entonces te quedaría 4n es igual a 8 y n es igual a 8 entre 4. ¿Y cuánto es 8 entre 4? 2. 2. Y eso es todo. Eso fue muy complicado, el No, problema. profe. Entonces, date cuenta que a la hora de nosotros calcular un grado, sea relativo, sea absoluto, en este caso estamos trabajando con una sola variable. ¿Por qué yo sé que es una sola variable? Porque también aquí te lo están diciendo. Fíjate que lo que está dentro del paréntesis nos indica que la variable en ese ejercicio es la variable x. Entonces, a partir del exponente de la variable x, ya simplificado, ese exponente nos tiene que dar de grado 6. Por eso te queda una ecuación con una sola incógnita. ¿Difícil? Para nada, ¿verdad? No, profe, por nada. Perfecto.